Pentecostalismo y política en América Latina. ¿Quiénes son? ¿Por qué crecen? ¿En qué creen? Un ensayo de Pablo Semán. Los evangélicos se constituyeron en fuente inagotable de enigmas, pánicos y pontificaciones, y en un gran desafío para las fuerzas progresistas. Su crecimiento pone de relieve que la secularización no funciona como un muro capaz de anular los intercambios entre el mundo de la religión y la política, pero también muestras eficaces entronques teológicos con creencias y sensibilidades populares, materializados en la teología de la prosperidad y la guerra espiritual. ¿Quiénes son los evangélicos? ¿Cómo hacen para que sus iglesias crezcan? ¿Cómo impactan su expansión en la vida política en América Latina? Estas preguntas se plantean desde mediados de 1980, cuando los evangélicos empezaron a hacerse visibles en las grandes urbes latinoamericanas y se repiten con insistencia a propósito de casos como el de las últimas elecciones en Costa Rica o Brasil, que tuvieron a los evangélicos como protagonistas de primer orden. Ni invasión imperial ni ética protestante como polinizadora de un nuevo capitalismo. Los grupos evangélicos tienen una densa historia de implantación y despliegue político de la que es necesario dar cuenta de manera panorámica para entender cuánto tanto su presente mismo como la sensibilidad movilizada que alimenta a formaciones políticas de derecha, o como las contingencias que en el pasado les permitieron un juego plural. En lo que sigue expondré de manera general las características de las denominaciones evangélicas y su desarrollo histórico en América Latina, poniendo un énfasis especial en los grupos pentecostales, que son actualmente la mayoría de los evangélicos, para referirme finalmente a su actuación en la vida política en distintos países de la región. En este punto trataré de mostrar que su influencia es creciente, pero no se da de forma mecánica ni directa. Como conclusión, me permitiré una muy breve reflexión sobre la cuestión de las relaciones entre religión y política desde la perspectiva de las fuerzas progresistas. El campo evangélico en América Latina. Lo que habitualmente llamamos evangelismo es un rótulo genérico para captar el resultado de un proceso en el que surgieron e interactúan distintos grupos religiosos herederos del cisma del siglo XVI: luteranos, metodistas, calvinistas, bautistas, menonitas, presbiterianos y pentecostales, entre las denominaciones más conocidas. El protestantismo, que es el antecedente y el marco histórico del conjunto de las iglesias evangélicas, es un movimiento cristiano que, a diferencia del catolicismo,
basa la autoridad religiosa de forma exclusiva en la Biblia como instancia superior a la sagrada tradición y se opone a la infalibilidad del Papa, y por eso su religión es evangélica en lugar de apostólica, como el catolicismo. Desde este punto de vista, ser evangélico no es una religión en el sentido de estar inscrito en una burocracia o un ritual, sino en tanto encuentro personal con Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre. De este encuentro, todo creyente puede y debe dar testimonio, y es por eso que todo creyente es al mismo tiempo sacerdote. Las corrientes evangélicas. Las iglesias evangélicas no reivindican una autoridad humana suprema al modo de un papado, ni practican el culto a los santos o a la Virgen. Tampoco tienen una instancia centralizada de dirección que las congregue a todas, pero sí existen liderazgos que surgen cada tanto y resultan transversales a distintas ramas. En cada país existen asociaciones de segundo grado que cumplen una función de representación corporativa limitada de las distintas variedades de los grupos evangélicos. Sin embargo, la mayor parte de las iglesias realiza sus actividades por fuera de esas asociaciones, y las que sí pertenecen a algunas están lejos de ser completamente controladas por ellas. En ciertas circunstancias sociales y políticas, estas asociaciones se vuelven importantes como instancias unificadoras. También existen articulaciones más contingentes. Por ejemplo, frente al despliegue de las luchas por los derechos de género y diversidad sexual, emergió la conocida organización Con Mis Hijos No Te Metas, transversal al espacio evangélico y católico. En América Latina se pueden reconocer al menos tres grandes tendencias evangélicas. En primer lugar, los protestantismos históricos que llegaron a la región en el siglo XIX y quedaron circunscriptos a las comunidades de migrantes, dada su poca vocación o eficacia evangelizadora, pero también debido a que la íntima vinculación entre las naciones de América Latina y el catolicismo se tradujo en una fuerte limitación normativa y cultural a la pluralización del campo religioso desde el punto de vista legal e institucional. Los protestantismos históricos incluyen sobre todo a luteranos, metodistas y calvinistas, y debe resaltarse que a pesar de su débil expansión demográfica, tuvieron inserciones culturales muchas veces privilegiadas y contribuyeron al caldo de cultivo de un liberalismo político que luego se transformó en fuerte compromiso social y en apoyo a proyectos políticos de transformación y defensa de los derechos humanos en buena parte del continente. En segundo lugar están las tendencias evangelicales originadas en Estados Unidos, que llegaron a América Latina desde los inicios del siglo XX, con un fuerte sentido misional y proselitista, apuntalado en el literalismo bíblico. Eran, en consecuencia, profundamente conservadoras en su rechazo a la ciencia y a cualquier pretensión de pluralismo religioso. Una parte de las iglesias bautistas presbiterianas y de los hermanos libres formaron parte de esta segunda camada de evangélicos.
Estos grupos promovían una conciencia de santificación entendida como apartamiento del mundo, que también era un derivado del desarraigo social que caracterizaba a los misioneros que llegaban a los distintos países con una exclusiva aspiración: promover conversaciones y comunidades de nuevos cristianos. Con el correr del tiempo y con el surgimiento de un cuadro pastoral local, algunas de estas corrientes evolucionaron hacia una especie de pensamiento social que pudo conectar con las preocupaciones más progresistas de los protestantes históricos. En otros casos, quizás la mayoría, estas corrientes transformaron sus posiciones sociales y políticas en otro sentido con la llegada, el crecimiento y la adaptación cultural de los distintos pentecostalismos latinoamericanos. Los pentecostales conforman la tercera corriente de grupos evangélicos. Esta rama del protestantismo se identifica por una posición específica, la que sostiene la actualidad de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esta corriente reivindicó desde su nacimiento a principios del siglo XX en el avivamiento espiritual de la calle Azusa, en la Iglesia Metodista Episcopal Africana de California, en 1906. Hechos semejantes a los del Pentecostés narrados en el Nuevo Testamento. En estas circunstancias, que tuvieron réplicas en algunos países europeos y en Chile, los cristianos evangélicos tuvieron señales y manifestaciones del Espíritu Santo. Este último, lejos de ser una metáfora, como solemos considerarlo desde una lógica secularizada, es una entidad con agencia en sus propios términos. Se manifiesta en el cuerpo como una presencia y hace que las personas hablen en lenguas desconocidas, formulen profecías, sanen sus enfermedades, mejoren las relaciones intrafamiliares y tengan éxito personal en la vida cotidiana. La reivindicación de la posibilidad de esa experiencia será la base tanto de la teología del pentecostalismo como de su autonominación como rama evangélica y de su influencia posterior en otras ramas evangélicas. También una parte del catolicismo nucleada en el seno del movimiento Renovación Carismática Católica acogería esas nociones. Cabe destacar también que el impulso pentecostal se nutre de una larga historia de corrientes protestantes que desafiaban las posiciones teológicas que, como las del propio Calvino, instauraron una separación absoluta entre los hombres y la divinidad. Por eso es posible sostener que el pentecostalismo representa un polo que busca reencantar al mundo frente al impulso protestante clásico que, al decir de Max Weber, lo desencantaba. Los pentecostalismos. El crecimiento del pentecostalismo en América Latina es una variante específica de un movimiento que ha mostrado en los últimos 100 años una inédita capacidad de globalización. El pentecostalismo produce conversiones y masas de fieles en China, Corea del Sur, Singapur, Filipinas y varios países del continente africano. En todos estos casos, como en América Latina, se verifica una corriente. El movimiento posee una gran capacidad de vincular su mensaje a las
espiritualidades locales, así como de alentar formas de organización, teología y liturgia flexibles, variadas y fácilmente apropiables, con las que se disemina entre los más diversos segmentos de población de distintos contextos nacionales. A principios del siglo XX, una de las vías de difusión del pentecostalismo fue la migración de creyentes que se desplazaban con su fe, y las primeras misiones organizadas que desde diversos países, especialmente Estados Unidos, arribaron a casi todos los países del continente. Luego, desde las décadas de 1940 y 1950, continuaron las misiones, pero el pentecostalismo también se desarrolló a partir de líderes locales que lo iban adaptando a la situación social y cultural endógena. De esta forma, un pentecostalismo autónomo que privilegiaba la salvación terrenal y se basaba en la cura divina, se superponía al pentecostalismo originario, que enfatizaba la santificación y el repudio del pecado. El pentecostalismo en expansión dialogaba con las necesidades y creencias populares de una manera original, como ninguna denominación protestante lo hizo nunca, y de ahí su éxito diferencial. Hacia los años 50, los pentecostales ya conformaban un contingente importante en diversos países latinoamericanos. Más allá del porcentaje de población que representaban, lo importante es que en esa época en cada uno de los países de la región estaban dispuestos los liderazgos y semilleros de líderes locales que conducirían el crecimiento de las décadas posteriores. Pero en esa misma etapa también se incrementó la presencia de misiones provenientes de Estados Unidos por una transformación geopolítica decisiva para el rumbo de los pentecostales en América Latina. El triunfo de la Revolución China y el cierre a la evangelización de su inmensa población habilitaron un redireccionamiento de las vocaciones y las políticas evangelizadoras hacia una América Latina tradicionalmente católica. Hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70, y capitalizando todos estos antecedentes, comienza una tercera etapa en la que se generalizan los caminos de crecimiento pentecostal, el del llamado neopentecostalismo y el de las iglesias autónomas, en lo que algunos investigadores y agentes religiosos llaman neopentecostalismo. Se exacerbaron rasgos del pentecostalismo clásico, al tiempo que se producían innovaciones teológicas, litúrgicas y organizacionales. Se pluralizaron y ganaron fuerzas las expresiones relativas a la presencia del Espíritu Santo. Se incrementó y sistematizó la apuesta por los milagros y a la figura de los pastores como sujetos privilegiados capaces de viabilizar esa bendición. En ese contexto surgieron dos articulaciones teológicas claves: la teología de la prosperidad y la doctrina de la guerra espiritual. La teología de la prosperidad, que polemizaba y antagonizaba con la teología de la liberación en un plano práctico, sostenía que si Dios puede curar y sanar el alma, no hay razón para pensar que no pueda otorgar prosperidad. La bendición es completa y la contraparte de ella era un paso
que afirmaba y profundizaba el de la oración, el diezmo. El horror de analistas moldeados por la cultura secular o de observadores cercanos al catolicismo, que santifica la pobreza frente a la mezcla entre lo espiritual y lo económico, impedía percibir que este aspecto de la oferta teológica pentecostal tiene muchos aires de familia con la dimensión sacrificial que en los pueblos campesinos lleva a ofrecer animales y cosechas a los dioses a cambio de prosperidad. Solo que, como corresponde a la época del capitalismo, no puede materializarse de otra forma que no sea a través del equivalente general de todas las mercancías, el dinero. La doctrina de la guerra espiritual, por su parte, introduce una ampliación y una variación en la lógica del bautismo en el Espíritu Santo, que está en los inicios del pentecostalismo. Si el pentecostalismo originario sostiene que lo divino está en el mundo, la idea de guerra espiritual también incluye la presencia del mal. De esta manera, el demonio deja de ser una metáfora para convertirse en una fuerza espiritual encarnada que amenaza la salud, la prosperidad y el bienestar. Y esto da lugar a una concepción de la experiencia religiosa y de la liturgia en la que la expulsión de distintos demonios resulta central. Esta es además una clave de expansión pentecostal, ya que esa formulación le permite reconocer la eficacia de las entidades espirituales de otras religiones y al mismo tiempo denostarlas. Lo que otras religiones combaten como superchería, la guerra espiritual lo combate como agencias espirituales negativas, en consonancia con el marco interpretativo de los destinatarios de su discurso. Las iglesias neopentecostales comenzaron a hacer un marcado uso de todas las innovaciones comunicacionales disponibles y aplicaron también técnicas de crecimiento que habían sido exitosas en Corea del Sur. Todo este despliegue permitía, aconsejaba y posibilitaba el desarrollo de mega iglesias. No obstante, el neopentecostalismo designa cada vez más una nueva fase del desarrollo del pentecostalismo y cada vez menos un tipo de iglesia. El neopentecostalismo prefiere las mega iglesias, pero no todas las mega iglesias son neopentecostales, ni los rasgos neopentecostales se hacen presente exclusivamente en las mega iglesias, que son a su vez una proporción ínfima del conjunto de las iglesias pentecostales y evangélicas. En las últimas décadas se produjo una multiplicación de las pequeñas iglesias pentecostales. Este fenómeno ha sido menos observado, pero no es menos importante. La mayor parte de los convertidos al pentecostalismo se terminan agrupando en pequeñas iglesias autónomas en sus barrios, tras un paso por iglesias más grandes o más institucionalizadas. Muchos de los pastores barriales obtienen en esas grandes iglesias el know-how para armar nuevos templos en sus áreas de residencia, a los que cada grupo de creyentes imprime el sello de la particularidad de su experiencia, en una dinámica
que es parecida a la de la proliferación de bandas musicales. Las pequeñas iglesias son la mayoría silenciosa en que decanta la sensibilidad pentecostal. En esas pequeñas iglesias, cualquier observador podrá encontrar casi todo aquello que se asegura que es propio del neopentecostalismo. El crecimiento pentecostal se alimenta de las ventajas organizativas y discursivas de los evangélicos y de los déficits católicos, y se da principalmente en aquellos espacios en que el catolicismo, con su lenta logística, no alcanza a dar cuenta del proceso de metropolitanización que caracteriza a la región. En cada barriada nueva donde la Iglesia Católica se plantea llegar, ya hay una o varias iglesias evangélicas. Este proceso, además, se da desde el campo hacia la ciudad y desde la periferia hacia el centro. Es por esta razón que las observaciones periodísticas casi siempre confunden los efectos con las causas. Las grandes iglesias pentecostales, que son las más visibles, no solo no congregan necesariamente a la mayoría de los fieles, sino que tampoco son las disparadoras del fenómeno, pero asumen ese papel ante observadores metropolitanocéntricos. El conjunto de las iglesias evangélicas y especialmente las pentecostales forjaron además distintos tipos de agrupamientos educativos, deportivos, servicios mutuales y especialmente instituciones de producción cultural masiva como editoriales, sellos musicales e instituciones de formación teológica que, al tiempo que facilitan la actividad proselitista, le dan densidad al mundo evangélico, creando denominadores comunes transversales. En toda la región podemos ver una tendencia bastante homogénea, mientras que en los inicios del siglo XX la erudición y el rango social de los protestantes históricos, junto con su mayor presencia demográfica respecto de evangelicales y pentecostales, garantizaron su hegemonía en el mundo evangélico. Hacia finales del siglo XX nos encontramos con que la supremacía demográfica y el prestigio de los métodos de evangelización de los pentecostales hicieron de estos últimos, a pesar de su pertenencia mayoritaria, un rango social inferior. El grupo prevalente en el mundo evangélico de cada uno de los países de América Latina. En la segunda década del siglo XXI, ya el campo evangélico en su conjunto se había pentecostalizado por efecto de la presencia del pentecostalismo y el neopentecostalismo. Tampoco está de más remarcar que esto pudo suceder porque una parte de los grupos protestantes, los que hemos llamado evangelicales, entendieron que debían profundizar sus alianzas con los pentecostales, aprender de su capacidad de adaptación del mensaje evangélico y poner al servicio de esa expansión su solidez institucional global y sus profusos recursos. Pero al mismo tiempo es preciso señalar que en ese mismo camino se han erosionado las fronteras entre grupos evangélicos
para dar lugar a prácticas y creencias transversales a las distintas denominaciones y oleadas de implantación y desarrollo de iglesias evangélicas, lo que hizo emerger en lugar de las viejas identidades protestantes una identidad evangélica y aún más genéricamente cristiana, que cada vez más tiende a ser el signo en que se reconocen los protestantismos en América Latina. ¿Cuántos son los evangélicos en América Latina? El gráfico y el cuadro de las próximas páginas permiten captar con bastante aproximación la situación cuantitativa de los evangélicos en América Latina como región en su conjunto en los distintos países. En el gráfico puede observarse la magnitud del cambio global en la región. Entre 1910 y 2014, los católicos pasaron de 94% a 69% de la población y los evangélicos de 1% a 19%. En el cuadro se muestra cómo se ha producido esa transformación a lo largo del tiempo y en los distintos países, así como el ritmo acelerado que manifiesta desde 1970 a través de un indicador indirecto como el descenso de la población católica. Veamos ahora las razones de esa transformación en el campo religioso. La primera es la noción de actualidad de los dones del Espíritu Santo, que conecta muy fácilmente con nociones propias de la sensibilidad religiosa de la mayor parte de las poblaciones de sectores populares de América Latina. Para estos sectores es clave la categoría de milagro, a la que la noción de actualidad de los dones del Espíritu Santo le dan traducción y potencia. El milagro, que en una mirada secularizada es algo extraordinario y posterior a todas las razones, es en esta perspectiva popular una posibilidad primaria y anterior a toda experiencia. Esta sensibilidad encantada es mucho más interpelada por la perspectiva de la teología pentecostal y sus adaptaciones locales y contemporáneas que por cualquier teología católica que hace enormes concesiones a la ciencia y a toda una jerarquía de dominios eclesiales que son necesarios para reconocer como milagro lo que en las iglesias pentecostales ocurre todo el tiempo. La segunda característica derivada de la pertenencia del pentecostalismo a la matriz protestante refiere a la universalidad del sacerdocio, que democratiza y facilita el surgimiento de líderes religiosos. La universalidad del sacerdocio permite a los pentecostales tener capilaridad logística y cultural para contener la expectativa de milagros de las poblaciones en que se insertan y desarrollan. Cada pastor y cada nueva iglesia recrean la buena nueva adaptándola a la sensibilidad del territorio social y cultural con el que conviven y producen así sintonías que el catolicismo no logra. Prédicas, organizaciones y productos culturales adaptados a los más diversos nichos sociales y culturales surgen así
desde esos mismos nichos generados por sujetos que aprovechan la ubicuidad y la gramaticalidad del pentecostalismo. Esta dinámica verdaderamente asombrosa implica que el pentecostalismo crece justamente por las mismas razones por las que otros grupos tal vez no lo hacen. La universalidad del sacerdocio, que recrea infinitas versiones del pentecostalismo, promueve un crecimiento por fraccionamiento y no por agregación en unidades cada vez mayores. Es así como religiones de fuerte intención proselitista, pero de inquebrantable vocación centralizadora y portadoras de una teología que no guarda las mismas posibilidades de sintonía popular que el pentecostalismo, como los testigos de Jehová o los mormones, registran un crecimiento casi nulo. Los pentecostales, a su turno, muestran una capacidad de penetración territorial y cultural capaz de atraer múltiples fragmentos sociales en gran número de hibridaciones de pentecostalismo y diversas formas de cultura popular y masiva. En contraste con esto, el catolicismo demora lustros y décadas en renovar cuadros que son cada vez más escasos, dado el particular sistema de reclutamiento de líderes religiosos que posee, y debido a que por ese mismo tipo de reclutamiento esos líderes viven casi al margen de las experiencias de los sujetos a los que pretenden guiar espiritualmente. Esto sin contar con las teologías católicas del Concilio Vaticano II en adelante, poseedoras de un razonable afán modernizante, son por este mismo empeño productoras de una gran distancia cultural entre el catolicismo y su feligresía, no solo porque difieren de una sensibilidad popular encantada al poner el acento no en el milagro, sino en el compromiso social, el rigor y el sacrificio, la penitencia, el estudio, sino también porque su concepción subraya la división entre ordenados y laicos, justo allí donde el pentecostalismo recluta de a montones y en los peores lugares de la sociedad a sus líderes. El salto abrupto que se da a partir de 1970, según el cuadro, no debe entenderse de manera lineal en correlación exclusiva con la sincronía de lo que sucedía política y socialmente en América Latina en esa década, sino como el resultado de la acumulación de recursos institucionales y humanos, y que como una inversión desarrollada desde 1950 tuvo su maduración en esa década. La suposición de los pentecostales crecen por sus machaconas campañas en horarios periféricos de los medios de difusión, ignora un dato evidenciado por decenas de trabajos antropológicos y sociológicos realizados en los últimos 50 años. Los pentecostales crecen por el boca a boca, por cercanía, por redes. Los espacios televisivos solo legitiman la posición creyente y resuelven disputas de predominio entre iglesias. Las conversiones y adhesiones se dan en la vida cotidiana cuando alguien tiene un problema y una persona cercana
le recomienda ir a una iglesia y luego suceden cosas que hacen que todo funcione. El concepto de iglesia electrónica solo explica una parte pequeña de los casos de conversiones. A menudo, el de los ancianos aislados, dependientes de la televisión y angustiados en noches solitarias. Para todos los demás, jóvenes, matrimonios en crisis, adultos y personas de mediana edad en medio de todo tipo de problemas, hay siempre una iglesia cerca y un amigo o un vecino que recomienda acudir a ella. El pentecostalismo ha logrado penetrar en las más diversas camadas sociales y los más variados estilos de vida, pero es innegable que su éxito ha sido mayor en los sectores populares, en áreas de la sociedad en las que ofrece de forma privilegiada las armas para luchar contra el sufrimiento social y personal, como lo ha mostrado, entre otras obras, la de Cecília Maris en Brasil. Una conclusión que se impone luego de revisar este punto es que, independientemente de las direcciones que toma la movilización de los pentecostales en el espacio público, su crecimiento comprobadamente más fuerte en los sectores populares tiene efectos en términos de poder social. El poder pasa de los sacerdotes a los pastores, de agentes externos a las comunidades y a liderazgos locales, de nociones universalizadas de cultura elaboradas por élites globales a nociones que, vehiculizadas por industrias culturales, recogen más vívidamente las experiencias cotidianas de millones de sujetos de las clases populares y las clases medias precarizadas de toda la región. Pentecostales y política en América Latina. ¿Qué consecuencias tiene en la vida política y en la esfera pública las transformaciones en el campo religioso? La tesis más general para captar la politización de los pentecostales y de buena parte de los evangélicos en América Latina es que han desarrollado formas de movilización política diversas y contingentes, que en los últimos lustros se ha orientado a la intervención política y lo han hecho de la mano de las tendencias conservadoras. Pero en contraste con la afirmación impresionista de que trata de una ola de fascismo evangélico, cuyo destino estaba asegurado desde que el primer pentecostal pisó un puerto latinoamericano, es preciso prestar atención a los momentos y los modos de esa politización y a su interacción con el contexto social más general, para discernir cuáles deben ser las tareas de las fuerzas progresistas frente a los diversos rumbos que adoptan los evangélicos. Los protestantismos históricos impulsaron direcciones políticamente liberales y generaron una muy rica tradición de compromiso social, pero su reclusión en determinados nichos sociales, sumada a las derrotas históricas de los proyectos de la izquierda, contribuyeron a su pérdida de relevancia relativa. Los evangelicales fueron más conservadores, pero llegaron a desplegar algunos compromisos sociales en tiempos ya lejanos. Finalmente, los pentecostales, y si se quiere, los neopentecostales, que son en conjunto desde hace varias décadas los evangélicos más numerosos y más determinantes,
También atravesaron varias etapas en sus modos de relación con lo público y la política. A grandes rasgos, es posible esquematizar una serie de 4 momentos que se presentan en los distintos países de América Latina. El desarrollo inicial del pentecostalismo en América Latina incluía la denuncia de lo que llamaban el mundo. Por lo tanto, la política que residía en él debía ser repudiada. En esto pesaban también el origen extranjero de los pioneros, que no tenían capacidad de vincularse plenamente a tramas ni a disputas políticas locales. El anticomunismo de esos mismos pioneros, que igualaba a menudo compromiso político y desobediencia. La situación minoritaria y estigmatizada de una religiosidad que era vista como disidente, y el hecho de que las primeras camadas de creyentes locales pertenecían a poblaciones social, económica y culturalmente marginadas. Con el correr del tiempo y con la generación de un cuerpo de líderes endógenos vinculados a las sociedades locales, los pentecostales inician una segunda etapa. Los primeros pasos en busca de la protección de sus derechos como minoría religiosa, que se dan en general a partir de los años 70. En ese contexto, la politización adquiría el cariz de una defensa limitada del pluralismo religioso, ya que los pentecostales buscaron en general su reconocimiento a la par del catolicismo, pero no pretendían que esto se extendiese a todos los religiosos. Posteriormente, el pentecostalismo presentó un atractivo tanto para los políticos establecidos como para los emergentes emprendedores evangélicos. Al número creciente de votantes evangélicos y la potencia de sus redes, se sumaba el hecho de que los creyentes, con su preferencia santa, podían dar legitimidad específica y adicional a proyectos políticos de los más variados signos, que pretendían denunciar una política tomada por la corrupción. Ello habilitó tentativas que fueron desde iniciativas destinadas a poner en pie partidos confesionales sin muchos resultados, hasta la postulación de evangélicos en partidos no confesionales. Nos referimos a situaciones tan diversas como la participación de los evangélicos en las campañas de Alberto Fujimori en su primera elección en Perú, Fernando Collor de Mello en Brasil a finales de los años 80, o en la estratégica prefectura de Río de Janeiro. Benedita da Silva, quien aún con las prevenciones de su iglesia ganó las elecciones, reivindicando su carácter de mujer negra, favelada y pentecostal. En esta etapa existieron compromisos políticos plurales y paradigmáticos. Distintos grupos pentecostales y evangélicos ingresaron en la actividad política usando sus capitales de diferentes modos y construyeron distintos tipos de alianzas en Argentina. Los pentecostales que se movilizaron políticamente lo hicieron de forma relativamente cercana al peronismo, pero también integrándose a propuestas de centro derecha. En Brasil,
donde las denominaciones pentecostales más poderosas apoyaron a Collor de Mello y a Fernando Enrique Cardoso ante el peligro comunista del Partido de los Trabajadores, pasaron luego a integrar el frente promovido por ese mismo PT. En las 4 elecciones que ganó Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, pero para luego dar su aval al proyecto de Marina Silva, evangélica y ambientalista, que fue ministra del primer gobierno de Lula y luego encabezó una de sus primeras disidencias. Y finalmente, corriendo detrás de sus votantes, terminar apoyando la candidatura de Jair Mesías Bolsonaro en su raid final. Puede decirse que este momento de mayor involucramiento político coincide con el de mayor expansión de la visión pentecostal entre todos los grupos evangélicos. En ese contexto, los evangélicos no solo comenzaron a participar en política electoral, sino que se transformaron en interlocutores, en diálogos sobre políticas públicas. Su agilidad y su capilaridad territorial los volvieron agentes claves para los procesos a través de los cuales los estados tomaban en cuenta, mediante múltiples instrumentos públicos, a poblaciones excluidas o marginadas. El despliegue de dinámicas de violencia y adicción introducidas por el narcotráfico constituyó un terreno donde los agentes de las más diversas instancias de la sociedad civil y política veían a los evangélicos como aliados. Estas formas de movilización política y social contenían algo que en cuarto momento, de manera lógica, va a ser fundamental. Los líderes de distintas iglesias y asociaciones evangelicales y pentecostales no tardaron en pregonar de forma cada vez más intensa y clara algo que está lejos de la fórmula canónica de la secularización: religión libre de Estado y Estado libre de religión. La jerarquización de los evangélicos en sociedades donde eran discriminados se ligaba a la jerarquización de sus concepciones en el espacio público.